Historia de terror que me envió un seguidor de Urabá. Nunca paren de noches por las carreteras de Urabá. Mire, joven, yo he manejado trochas en Urabá desde antes de que el ejército pusiera retenes en la vuelta de Carepa. He visto cosas que la gente de ciudad no cree, pero el miedo más grande que tengo no es toparme con un combo armado o una fosa común. El miedo es ese tramo de vía Turbo-Necoclí, justo después del puente La Mansa, porque allá cuando la neblina se pone espesa como leche, el tiempo se enreda. He aprendido a no parar por nadie después de las 6 de la tarde, pero un martes de aguacero tuve que hacerlo, y esa noche conocí a la familia que ya estaba muerta y no lo sabía. Si me va a oír, sea serio y no se asome mucho al espejo retrovisor. Me llamo Aníbal Rendón, tengo 58 años y 32 de ellos manejando doble troque por estas carreteras malditas. Conozco cada hueco, cada árbol caído y cada retén informal de esta región, pero lo que les voy a contar me pasó hace 10 años, un 9 de abril, cuando el río Turbo se había desbordado y el aguacero caía tan duro que parecía que el cielo se estaba desmoronando. Venía de cargar banano en la zona de apartado y me devolvía para Montería. Llevaba la mercancía asegurada y el radio dañado, por lo que iba solo, oyendo el golpeteo del agua contra el vidrio. Era ya casi de noche cuando pasé el famoso puente La Mansa. La carretera se pone ahí como una culebra oscura, rodeada de selva cerrada. La lluvia no daba tregua y de repente vi una figura blanca en la orilla. Era una mujer con vestido mojado pegado al cuerpo y 3 niños pequeños agarrados de su falda. No tenían paraguas ni carpa, parecían fantasmas de lo perdidos que estaban. Yo sé que no se debe parar. Mi papá, que también manejó este tramo en los 80, siempre decía: Aníbal, en Urabá los vivos son los que matan, pero los muertos son los que piden posada. Pero el frío me calaba los huesos y ver a esa mujer con los chinos temblando me partió el alma. Abrí la puerta del copiloto y les grité: súbanse, que los va a coger la noche. La mujer ni me miró, se subió con los 3 niños y se acomodaron en la parte de atrás donde llevaba los racimos. Yo sentí un olor raro como a tierra mojada y flores podridas, pero atribuí a la humedad. Señora, ¿para dónde van tan tarde con estos muchachos?, pregunté, arrancando la mula. Ella respondió con una voz muy suave, casi un susurro que se perdía con el motor: vamos para la iglesia viejita de Mutatá. El papá de ellos nos espera allá. Los niños no decían nada, iban mirando por las ventanillas empañadas, pero ninguno se movía. Me pareció extraño que no hablaran ni siquiera para quejarse del frío. Eché un vistazo por el retrovisor y fue cuando el primer escalofrío me recorrió la espalda. La mujer estaba sentada, pero su falda no se arrugaba sobre el asiento de tela. Era como si flotara 1 centímetro por encima. ¿Está bien?, pregunté con la voz ya temblorosa. Sí, señor, dijo ella. Solo queremos llegar a la misa de las 7. Miré el reloj del tablero, marcaba las 6:45. Estábamos a unos 40 minutos de Mutatá por esa vía destapada. No íbamos a llegar a tiempo. Aceleré, pero el aire dentro de la cabina empezó a enfriarse de golpe. Mi aliento salía como en una cámara de frío. Los niños seguían quietos, pero por el retrovisor vi que uno de ellos, el más pequeño, no tenía pies, tenía las piernas cortadas como si se las hubieran cercenado con un machete, y la sangre le escurría mezclada con el agua de lluvia. El pánico me cegó, pisé el freno, pero el camión patinó en el barro y dio 3 vueltas antes de estrellarse contra un guadúbal. Cuando abrí los ojos, el parabrisas estaba trizado, la cabina olía a pólvora y
a incienso. Respiré profundo y volteé a mirar la parte de atrás. No había nadie. Los asientos estaban vacíos, no estaban mojados, no había ni una sola gota de agua. Solo en el tablero, donde antes no había nada, encontré una estampa vieja amarillenta de la Virgen del Carmen y un papel arrugado. Lo abrí con manos temblorosas. Era un recorte de periódico del año 1998. Decía: masacre en la vereda del Tigre, familia de campesinos, incluyendo 3 menores, fue hallada sin vida en la orilla de la vía Mutatá-Turbo. La madre vestía un traje blanco. Se desconoce el paradero del padre. Mi corazón se me fue a los pies. Eran ellos, los había recogido en el mismo punto exacto donde los habían matado 20 años atrás. Intenté arrancar el camión, pero el motor no prendía. Las 7 de la noche sonaron en mi celular, que de repente cobró señal. Tenía un mensaje de texto de un número desconocido: gracias por llevarnos, señor, ahora lo esperamos a usted. Pasé esa noche encerrado en la cabina con las puertas aseguradas y el machete en la mano. Afuera escuché pasos en el barro toda la madrugada, pasos de niño y una voz de mujer que cantaba una canción de cuna en algún dialecto que se confundía con el croar de las ranas. Al amanecer el sol quemó la neblina y el camión arrancó como si nada. Cuando llegué a Mutatá, fui a la iglesia viejita. El padre, un anciano ya sordo, me dijo que esa familia había sido enterrada en el cementerio de atrás, pero que las tumbas estaban vacías porque sus almas no hallaban descanso. Me dio un rosario bendecido y me dijo: no pare más en esa curva, Aníbal. Ellos no buscan un viaje, buscan a quien ocupe su lugar en el purgatorio. Desde ese día, cada 9 de abril, por más lluvia que caiga, yo paso toda a toda marcha por el puente de la Mansa. Pero el año pasado, cuando pasé, vi por el espejo lateral que los 3 niños estaban parados en la orilla y la mujer me saludaba con la mano. Y lo peor, joven, es que hoy es 9 de abril, usted se subió sin yo verlo en la bodega y justo vamos pasando por ese puente. Dígame, usted no será el papá de ellos, ¿verdad? Porque ese recorte dice que el papá sigue desaparecido, pero yo creo que ya encontraron su alma. Miedo.